días, amigos televidentes, bienvenidos a la primera emisión de Telediario. Comencemos con la mejor noticia de este día. Buenos días, Estefanía. Así es, buenos días, Carla. Inicia esta jornada bien informado. Así empezamos su Telediario primera emisión con la revisión de los titulares. Bienvenidos. El presidente de la República, Lenín Moreno, está en visita oficial por varios países de Europa. El objetivo es fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales en este continente. Este martes, en Italia, ofrecerá una conferencia magistral saliendo del abismo sobre la reinstitucionalización del país. El asambleísta Fabricio Villamar del movimiento Creo presentó formalmente la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez. Sustenta su petición con por lo menos 4 causales. Y dentro de la trama de corrupción de la constructora Odebrecht, se inició la audiencia de juicio en contra de 6 personas y 2 empresas, Diaselec y Conacero, que presuntamente ingresaron al país más de 14 millones de dólares para sobornos. En lo internacional, la oposición y oficialismo de Venezuela se reúnen en Barbados y así retoman el proceso de conversaciones que se inició en el mes de mayo, auspiciado por Noruega. Más de 5.000 ciudadanos extranjeros salieron de la zona de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, tras el operativo en contra de la minería ilegal ejecutado por el gobierno nacional. Esta acción además permitió encontrar 4 cadáveres. Una semana después del operativo en la parroquia de Buenos Aires, provincia de Imbabura, permitió a las autoridades evaluar a profundidad los resultados, que a simple vista son positivos, pues esta acción devolvió el control a la zona. Se ha verificado la salida de más o menos 5.000 personas. La mayor parte de estas personas son personas extranjeras, pero es importante ya lo que la policía también ha podido recoger en la zona: armas, cartuchos, motos, vehículos abandonados. La intervención de la fuerza pública fue calificada como exitosa, pues solo hubo 2 uniformados heridos en el operativo. La zona, en cambio, sigue siendo custodiada por militares y policías, pues se ha iniciado una nueva fase de control. Estamos ya en la fase de inutilizar lo que se encuentra en esta zona, en los asentamientos y en las minas, de tal manera que nadie tenga la expectativa ni de regresar, ni de utilizar ese material para cometer estos actos de minería ilegal, estos ilícitos, en otra zona de la provincia o del país. La acción desarrollada en Buenos Aires además confirmó la sospecha de cómo grupos armados estaban realizando actos ilícitos y violentos. Allí, por ejemplo, se encontraron 4 cadáveres. De la primera revisión se puede decir que hay un cuerpo que presumimos fallece por muerte natural o por alguna causa natural, y 3 que están asociados a hechos violentos. Realizar el control de armas, explosivos, y de mantener la zona entera, especialmente circunscrita a Buenos Aires, en un ambiente de seguridad que permita realizar las actividades policiales y la judicialización de los diferentes delitos que se han cometido en el área. El objetivo ahora es encontrar soluciones integrales para este sector con potencial ganadero. Todos estos temas fueron abordados en la mesa especializada que estuvo presidida por el segundo mandatario Otto Sonnenhorstner. Con imágenes de David Rosero en Ibarra, a Alex Llanos, Medios Públicos. Al respecto del mismo tema, en el programa Ecuador al Futuro de los Medios Públicos, se analizaron los resultados de la intervención realizada en la parroquia de Buenos Aires, provincia de Imbabura, en donde se realizaban prácticas de minería ilegal. Los panelistas invitados señalaron la importancia de combatir la ilegalidad en esta actividad y destacaron los aportes que genera la minería legal y responsable. Los participantes hicieron un balance de la intervención realizada por el Estado en la población de la Merced de Buenos Aires, donde se realizaban actividades de minería ilegal y en donde también se detectó hasta 11 actividades delictivas conexas. Hemos incautado 7 armas de fuego, 26 municiones, hemos logrado recuperar 2.338 gramos de oro. También hemos identificado delitos conexos como por ejemplo el tráfico de drogas o el tráfico de combustibles. Lo más importante al retomar el control es abrir la puerta para lo que el gobierno promueve, que es la minería responsable, la minería
en fiel cumplimiento de la ley. Franklin Soria, quien realizó un documental de la zona de Buenos Aires en 2018, indicó que en este lugar habían graves vulneraciones de los derechos humanos. Y tenían una suerte de esclavitud minera a quienes sobrevivían allá. Trabajo infantil documentado y víctimas de una explotación laboral. Por otra parte, el viceministro de Minas explicó que esta área fue legalmente otorgada a una empresa minera australiana en 2017 y que suspendió sus actividades precisamente por la presencia de la minería ilegal. También los panelistas se refirieron sobre la otra cara de la medalla de las actividades mineras, es decir, de la minería legal, la cual arrancará en el país con 2 proyectos emblemáticos como son Fruta del Norte y Mirador, que dejarán millonarios réditos al país. 18 se exportaron de pequeña minería 274 millones de dólares. Increíble. Y en el 2021 el factor es 7 veces lo que se exportó en el 2018. Con las economías lícitas se respetan a las personas, se respetan los salarios de las personas, se respetan las prestaciones sociales de las personas. Por lo cual el gobierno nacional ha diseñado una política minera que permita garantizar las buenas prácticas mineras y sobre todo los ingresos para el Estado. Que jamás el Estado puede ganar menos que la empresa concesionada. En el caso puntual del proyecto Mirador, 52% para el Estado, 48% para la empresa, y en el de Fruta del Norte, 50%, 50%. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. 6:06 del proyecto Mirador, ubicado en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, se presenta como la primera mina a gran escala que entrará en operaciones en pocos días en nuestro país. Repasemos los beneficios en los temas técnico, ambiental, social, económico que nos presenta este proyecto. Imágenes del año 2004 muestran cómo era Tundaime. Carreteras de tierra, deficiencia en servicios básicos y una economía sin sustento. Por esas fechas, la socialización del proyecto Mirador se realizó con los habitantes y con las autoridades de la época. Salvador Quispe, por ejemplo, se mostró en varias ocasiones a favor del proyecto minero. Estamos a la orden porque no puede ser de otra forma, ¿no? El Estado, representado por las autoridades para apoyar tanto al desarrollo pequeño y de mediana y gran escala. Estas son imágenes actuales. Carreteras de primer orden, escuelas, parques y plazas y una economía que creció en pocos años. Se ha desarrollado el pueblo, la economía, las tiendas. Tundaime, parroquia del cantón El Pangui, tiene 850 habitantes permanentes. Esa cifra se duplica en los días laborables. Llegan personas de todas las zonas cercanas a trabajar en el proyecto minero como obreros o como proveedores. Esa población flotante genera que los negocios locales crezcan. Han empezado a contratar más gente, entonces ha subido un poco más las ventas. Comunidades Shuar reciben el apoyo técnico y económico para proyectos asociativos en madera, textil, cacao y tilapia, productos que son adquiridos por la minera. Pero en la medida en que sigan creciendo, busquen nuevos mercados. Mirador es inversión de la empresa china Ecoacorriente. Las regalías que deja hacen posible el desarrollo de la zona. La empresa ha hecho ya una erogación de 85 millones de dólares. De Chuchumbletza hasta acá, hasta el sitio donde estamos, es una vía construida totalmente por la empresa. El puente sobre el río Zamora es un puente construido por la empresa. Para la fase de construcción de mina generó 2.400 trabajos directos y más de 10.000 indirectos a través de contratistas. Y hay más profesionales en esta rama que están cada vez más interesados. Es la primera mina a gran escala del Ecuador. Procesará hasta 60.000 toneladas diarias de material. Tiene un yacimiento de 3.18 millones de toneladas de cobre, además de oro y plata. La planta de procesamiento de materiales es de las más avanzadas de América. Podemos hacer ese monitoreo, cómo funcionan todas las máquinas con muchas tecnologías muy avanzadas. El tema ambiental es clave durante el proceso de extracción. Un procedimiento físico, y hago hincapié en esto porque en estas alturas del proceso no se utilizan químicos. Laboratorios de agua y suelo analizan a diario que la extracción de material y la obtención del concentrado de cobre afecten mínimamente. El agua está cumpliendo con los parámetros que pide los ministerios. Todo lo que la legislación y la norma técnica nos obliga, nosotros lo hemos acogido en estos planes de manejo ambiental. Y a través de la hidrosiembra se recupera la vegetación nativa. Hemos revegetado cerca de 1.700.000 metros cuadrados dentro del proyecto Mirador. La vida útil de Mirador es de 30 años. Se espera obtener por exportación de metales unos 20.000 millones de dólares. El Estado podría recaudar por concepto tributario 5.500 millones de dólares. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos.
En otro tema le contamos que crear una comisión regional entre ministerios sudamericanos y preparar planes urgentes de capacitación a los productores son dos de las propuestas de los gremios bananeros del país para prevenir una posible azote de la plaga Fusarium raza 4 en el país. El Ministerio de Agricultura y Ganadería aclaró que no existe aún la presencia comprobada de esta enfermedad y ya se ejecuta un protocolo técnico de protección. El ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, fue enfático en señalar que el hongo Fusarium raza 4 no está presente en Ecuador. Estamos prácticamente listos en caso de un evento fitosanitario que pueda poner en peligro nuestra industria. En este momento hay que estar alertas, hay que ser muy cautos. La enfermedad destruyó más de 50.000 hectáreas del cultivar Gros Michel AAA en Panamá y después llegó al resto de América Latina y Asia, donde provocó destrozos. El hongo además puede destruir la variedad Cavendish sembrada en nuestro país en casi 200.000 hectáreas. Tiene que contratarse un fitopatológico, generar un plan de capacitación y orientación al productor. Les preocupa una posible alerta para Sudamérica, aunque en Colombia las autoridades fitosanitarias han descartado en las últimas horas una presencia de la plaga. Creen necesario activar para ello un plan no solo local, sino regional. Desde México hasta el Perú, juntarse para generar esta comisión técnica internacional y activarlo a nivel continental. La Agencia de Regulación y Control Fitosanitario, Agrocalidad, adopta medidas técnicas y preventivas, según lo explicó su director Patricio Almeida. El plan de contingencia tiene 3 fuertes componentes. El componente de exclusión, que quiere decir dejar a la plaga fuera de los límites del continente o del país. En el caso de que la plaga pueda haber llegado, implementar todas las medidas para que la plaga esté cercada, esté rodeada. César Eduarte, Medios Públicos. Revisamos otros temas. Se presentó formalmente la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. El autor de la iniciativa es el asambleísta Fabricio Villamar del Movimiento Creo, quien sustentó su petición con por lo menos 4 causales. Incumplimiento de funciones, carecer de probidad para ejercer el cargo y haber violentado las prohibiciones de la Ley de Participación Ciudadana son los argumentos con los que Villamar busca llevar a juicio político a José Tuárez. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana están prohibidos de desempeñar el cargo siempre y cuando sean miembros de las Fuerzas Armadas o representantes de cultos religiosos. Más de 50 legisladores respaldan la iniciativa de censura. Esto se da una semana después de la fallida comparecencia en la Comisión de Participación por parte del funcionario. El comportamiento del cura Tuárez es impresentable y es un peligro a la institucionalidad. Ha venido esta propia asamblea a faltar el respeto a los legisladores y no entregar la información. Esta forma de negarse a rendirle cuentas a la primera función del Estado es una de las causales más importantes para promover este juicio político. De aquí la calificación del proceso le corresponde al Consejo de Administración Legislativa. Así que esto no será ningún tema que en el CAL se podrá trabar si es que cumple con los requisitos como tal. Por ahora prefieren centrar sus esfuerzos en el juicio a Tuárez y no en contra de quienes como autoridad electoral calificaron su candidatura, a pesar de las supuestas irregularidades en sus documentos. Vamos con el caso de Tuárez inicialmente. Y luego tengamos un acuerdo entre todas las organizaciones políticas representadas en la Asamblea para sustentar las responsabilidades que el Consejo Nacional Electoral. Alexis Moncayo, Medios Públicos. No eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero sí restarle atribuciones como la designación de autoridades de control, es el consenso al que llegaron los jefes de bancada en la Asamblea Nacional. Los jefes de todas las bancadas, excepto de la Revolución Ciudadana, se reunieron esta tarde, no solo a almorzar, sino también a definir la vía por la que se debería modificar la Constitución, si es por la de la enmienda o la reforma. Vamos a tomar una decisión de enviar esta enmienda a la Corte Constitucional para que ella decida su camino adecuado. Así manda el 441 de la Constitución de la República. Aquí advierten se deberán considerar temas que irán surgiendo en el camino, como por ejemplo las reformas en el ámbito laboral. Y si es necesario de una vez aprovechar, si se hace una enmienda, aprovechar de una vez una enmienda que vaya relacionada al tema laboral. Es decir, hay que triangular de manera adecuada, eso es por ponerles un ejemplo. Pese a la insistencia desde la última campaña electoral, dijo el presidente Litardo, ya no se habla de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Hay un consenso claro en
en las diferentes bancadas en que no hay la intención de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, lo que hay un consenso claro en de limitar las funciones de este Consejo, sobre todo en el tema de la designación de autoridades. La elección de autoridades, quizás la más apetecida y polémica, hay quienes quieren que regrese a la Asamblea. Esto será definido máximo hasta el próximo martes, es decir, que el próximo martes esto ya entraría en el debate en el Pleno de la Asamblea. En los próximos días, los jefes de bancada se volverán a reunir para definir de una vez por todas la ruta que tomarán los cambios a la Constitución. Alexis Moncayo, Medios Públicos. Más noticias. Se inició la audiencia de juicio por lavado de activos en contra de una empresa que presuntamente actuó como intermediaria para mover dinero de Odebrecht en el país. Así también 6 personas son procesadas, entre ellas Edgar Arias, quien ya tiene una sentencia por asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de la constructora brasileña. Este caso se desprende de la investigación de asociación ilícita por la trama de sobornos de Odebrecht en el país, en el que se sentenció al ex vicepresidente Jorge Glass a 6 años. La misma pena recibió el empresario Edgar Arias Quirós, quien mantiene prisión en la cárcel de La Tacunga. Arias es acusado de autor del delito de lavado de activos, junto a su esposa, hijo, un colega accionista, 2 contadoras y 2 empresas que son de su propiedad, Diaceleg y Conacero. El monto de lavado en este caso es de 14 millones aproximadamente. Según la tesis de la fiscal Ivonne Proaño, Odebrecht, a través de sus 5 offshores creadas para el pago de coimas, depositó $47.4 millones a la empresa Columbia Management, constituida en Panamá y de propiedad de Edgar Arias. A su vez, esta compañía ingresó al país $14.6 millones a través de transferencias. Entregó a Diaceleg $10.8 millones. A las cuentas personales de Edgar Arias depositó más de $600.000, al accionista minoritario $2.2 millones, a Conacero $815.000 y a la esposa de Arias en cheques se entregó $50.000. Los 47 millones corresponden a pagos de obras realizadas en Panamá. A decir de la defensa de los procesados, dichos movimientos de dineros no tienen origen ilícito. Fiscalía no podrá establecer cuál es el delito precedente que se está cometiendo y qué dinero proveniente de Odebrecht a Colombia es por defectos o producto de contratos que mantenían con esta empresa en Panamá. No se ha referido estrictamente al dinero de la empresa como tal, que es proveniente de las arcas ecuatorianas, de dinero estatal por contratos, y lo mismo de Panamá. Además, la fiscal Proaño detalló que la empresa Diaceleg utilizó el servicio de blindados para transportar dinero en efectivo. Fueron aproximadamente 30 millones que salieron en servicio de blindado desde las cuentas de la empresa Diaceleg a las mismas personas, firmas autorizadas, en este caso los procesados. Con esta modalidad entregó a Odebrecht $5.4 millones en sus oficinas de Quito y Guayaquil. Esos dineros corresponden a liquidaciones previas de contratos y de entrega de materiales, tanto de hierro, cemento, que hacía Diaceleg a las diferentes obras que tenía aquí Odebrecht. Durante la audiencia de juzgamiento se prevé la presencia de 70 testigos. Olga Velasco, Medios Públicos. El representante de la constructora Odebrecht para América Latina fue convocado para este viernes 10 de junio a la reunión que se realizará dentro del proceso del pago de reparación integral al país. El encuentro se desarrollará a las 10 de la mañana en la Procuraduría en presencia de los integrantes de la comisión conformada por la Fiscalía General, la Contraloría, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia y la Procuraduría. Esta delegación se encargará de ejecutar un proceso de transparencia con estándares internacionales. Y sobre este mismo tema, tras las nuevas revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas sobre los presuntos sobornos de Odebrecht en nuestro país, el exconcejal de Quito, Carlos Páez, recordó que la adjudicación del contrato de construcción del Metro de Quito se realizó en la administración de Mauricio Rodas, mientras expertos en materia penal consideran oportuno el pedido de la Fiscalía de reabrir el caso. La presunta trama de corrupción de Odebrecht salpica a una de las obras más grandes de Quito y del país. Documentos a los que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelarían que por la adjudicación del contrato del Metro de Quito se pagaron aproximadamente $5 millones en sobornos. Es una pérdida para la ciudad que el municipio haya decidido suscribir el contrato con esta empresa que finalmente lo que hace es cubrirle de un manto de lodo, de porquería y de corrupción. La fase de estudio se firmó en 2013 durante la administración de
Augusto Barrera y en ese entonces alcanzaba los 1.492 millones de dólares. 2 años más tarde, se firmó el contrato para la construcción por 2.009 millones de dólares. Fue un evento en noviembre del 2015 cuando la administración Rodas resolvió adjudicar el contrato al consorcio Acciona Odebrecht. Tras conocerse esta información, la Fiscalía General del Estado solicitó la reapertura de este caso, luego de que en 2018 fuera archivado. La acción se da tras un parte policial en la que se menciona que al momento existen nuevos elementos que antes no se conocieron para continuar con el proceso. Tendrán que hacerse las diligencias, las pericias necesarias y obviamente incorporar estos elementos a los que hace relación para determinar que en efecto si existe o no existe tal o cual delito. Hay que establecerse una causa legal que no vulnere principios constitucionales y tampoco principios procesales. Los documentos además revelan que presuntamente se pagaron 2 millones de dólares para la construcción de la Ruta Viva, un contrato firmado por el entonces gerente de Movilidad y Obras Públicas de Quito, Germánico Pinto, durante el periodo del exalcalde Barrera. Ronito Apanta, Medios Públicos. 6:21 de la mañana, es momento de una pausa. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook y Twitter como Telediario S. Y a través de nuestra página web, la transmisión es en vivo, www.ecuadortv.es. Regresamos con más noticias. Las personas piensan que los abuelitos ya no sirven y les deciden dejar en los asilos y los abandonan. Por más edad que tenga, no va a dejar de ser tu familia. Puede ser que ya no sea la misma persona juguetona de antes, pero lo único que no ha cambiado es su corazón. Si tú ya fueses un abuelo y luego te dejan ahí, ¿qué sentirías? Recuerden los momentos buenos que pasaron cuando bailaba contigo de pequeño. El que sabe, sabe. Yo decido cuidar a los demás. La riqueza minera es de todos los ecuatorianos. La minería ilegal es un delito. En Buenos Aires, Imbabura, la minería ilegal mueve cerca de 8 millones de dólares por semana en manos del crimen organizado. Detrás de la minería ilegal hay extorsión y secuestro, tráfico de armas, violencia y homicidios, trata de personas, lavado de dinero, soborno a funcionarios del Estado, destrucción del medio ambiente y trabajo infantil. La minería ilegal con toda su red criminal es una amenaza que debe ser detenida. Esta es la decisión de un Estado soberano y un gobierno responsable. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Las canciones rememoran vivencias. Me gustó muchísimo los giros musicales, las letras. Cuando tú te hayas ido. Historias de vida transmitidas por sonidos. Es mi canción porque habla de una realidad. Yo soy un trabajador y mi trabajo es cantar. No te pierdas. Esta es mi canción, volumen 2. Estreno, martes 16 de julio, 21 horas. Y su reprise, sábado 20 de julio, 20 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción.
Gracias por seguir con nosotros en la primera emisión de Telediario. Le contamos que la Comisión de Fiscalización, dentro de la investigación que desarrollan por el caso denominado Arroz Verde y los supuestos aportes de campaña a Alianza País, recibió ayer lunes información de parte de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien dijo que en este caso la institución tiene más de 200 evidencias. Hemos tenido acceso ya a los correos de Laura Terán, a los computadores de Laura Terán, que utilizaban tanto en la Corte Constitucional como en la Presidencia de la República en su momento, y es precisamente en ese computador que era utilizado por la señora Laura Terán cuando desempeñaba sus actividades como asistente de Pamela Martínez, es en donde, mediante técnicas forenses, se ha podido encontrar el verdadero archivo en donde iban registrando todos y cada uno de los ingresos que realizaban y asimismo los destinatarios de los fondos que recibían en efectivo. Existe además un 6:26. Dos analistas jurídicos consideran que la Fiscalía debió acusar al exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, por delincuencia organizada y no por concusión dentro del caso Arroz Verde, ya que el delito, al ser considerado menor, le permitió a Mera acceder al cambio de medidas sustitutivas. El delito de concusión por el que se le acusa al exsecretario jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, Alexis Mera, dentro del denominado caso Arroz Verde, es un delito menor que le permitió al exfuncionario cambiar su prisión preventiva por arresto domiciliario. Así lo considera el penalista Gonzalo Silva. Porque si ella iniciaba por delincuencia organizada, ya no había este problema, porque es otra clase de delito mayor que no permitía esto. Pero se fueron por delitos simples: cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. El jurista Cristian Zambrano coincide con este argumento, sin embargo señala que la prisión preventiva contra Alexis Mera debía mantenerse. Fiscalía, cuando pide cuando en audiencia solicita que estos dos casos se hagan en uno solo, el delito por el que dice que va a realizar la investigación es por el delito de cohecho. Entonces, por el delito de cohecho, los jueces no podían haber dado la sustitución de la prisión preventiva. Si bien es cierto, en el fin se consigue, el fin mantiene a la persona dentro del proceso y eventualmente no se permitiría su fuga o su evasión, pero no daba lugar a que haya una sustitución de la prisión preventiva. El último sábado, Alexis Mera salió de la cárcel 4 de Quito para cumplir con el arresto domiciliario en la ciudad de Guayaquil, donde al momento se encuentra vigilado por elementos de la Policía Nacional. Además, se le colocó un grillete electrónico y la prohibición de salir del país mientras duren las investigaciones en el caso Arroz Verde. Tenemos una gran carga de jueces que corresponden a la década del Correato. Entonces, si el juez tiene el mérito para estar ahí, que esté ahí, pero si está ahí por algún tema político, alguna influencia política, pues bueno, o sea, se tienen que revisar sus fallos para ver qué incidencia ha tenido la política en los mismos. Santiago Tello, Medios Públicos. Atención a esta noticia, se publicó en el registro oficial la decisión de los jueces de la Corte Constitucional de dar paso al matrimonio civil igualitario en el Ecuador. En hora de la tarde de este lunes fue publicado en el registro oficial la decisión de los jueces de la Corte Constitucional de dar paso al matrimonio civil igualitario en el Ecuador. Esto una vez que la documentación enviada la tarde del viernes 5 de julio fuera verificada. El documento, que se puede encontrar en la página web de la entidad, incluye las sentencias, el voto salvado y concurrente respecto a las causas aprobadas por la mayoría de los magistrados de la Corte el pasado 12 de junio. Para el constitucionalista Estanín Raza, una vez publicado en el registro oficial, las parejas de ambos sexos que deseen contraer matrimonio en nuestro país ya podrán hacerlo. Cualquier pareja del mismo sexo que desee contraer matrimonio podrá ir al registro civil, pedir el turno que les dan a todas las otras parejas y acercarse y que se celebre el matrimonio. Y es que Raza afirma que esto se daría gracias a la interpretación hecha por los jueces de la Corte Constitucional. Tiene esos dos efectos: servir para los casos específicos de las parejas que cuyos casos fueron consultados a la Corte, y también servir con carácter y con efectos generales, dada la interpretación
que la Corte hizo del artículo 67 de la Constitución. Con esta decisión, el Ecuador sería la nación 19ª en reconocer el matrimonio igualitario. En la región, en países como Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay, es legal el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Paco Urbina, Medios Públicos. Otros temas: del presidente de la República, Lenín Moreno, visitará Europa del 9 al 12 de julio y desarrollará una diversa agenda oficial. Entre las actividades que cumplirá en Francia, Italia y Holanda se prevé charlas magistrales sobre la reinstitucionalización del país. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llegó a Roma para dar a conocer en Europa las ventajas del país, y las oportunidades de inversiones. Fue recibido por Guillermo Pierroni, delegado de la Cancillería italiana, Nelson Robelli, embajador de Ecuador en Italia, y José Luis Álvarez, embajador ecuatoriano ante la Santa Sede. Acompañarán al jefe de Estado la presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, Rocío González, el canciller José Valencia, el ministro de Producción, Comercio e Inversiones, Iván Ontaneda, el secretario de la Presidencia, José Augusto Briones, el secretario particular, Juan Sebastián Roldán, y el secretario de Comunicación, Eduardo Califé. El presidente, el 9 de julio, dictará la conferencia magistral Saliendo del Abismo. En esta conferencia expondrá a la comunidad empresarial, académica y política de Italia el proceso político de reinstitucionalización que vive Ecuador, la construcción económica y las oportunidades de inversión que ofrece el país. El miércoles 10 de julio mantendrá una reunión de trabajo con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y participará de un encuentro con migrantes y cónsules ecuatorianos. El 11 de julio llegará a París y se reunirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio Presidencial del Eliseo. Brindará una rueda de prensa conjunta y posteriormente dialogará con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Ángel Gurría. Su actividad en la capital francesa finalizará con una segunda conferencia sobre los cambios que han existido en Ecuador en los últimos 2 años. La gira por Europa terminará el viernes 12 de julio con el encuentro del presidente Lenín Moreno con los reyes de los Países Bajos, Willem Alexander y Máxima Zorreguieta. Se impulsará la introducción de nuevos productos de la oferta exportable en los mercados italiano, francés y holandés, optimizando las ventajas que ofrece el acuerdo comercial con la Unión Europea, particularmente de los sectores agrícola, agroindustrial y pesquero. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, aseguró que el gobierno nacional culminará con todas y cada una de las obras de carácter educativo, sanitario y deportivo que se encuentran paralizados, para lo cual no se escatimarán recursos. Estas declaraciones los ofreció durante el recorrido por el polideportivo en la provincia de Esmeraldas, que registra un avance del 90%, pero que aún no ha sido inaugurado. Será solo cuestión de semanas para que el Cantón Esmeraldas cuente con un remodelado complejo deportivo San Rafael, cuya construcción permanece paralizada desde finales de 2017. En el recorrido de obra estuvo presente el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner. Nosotros estamos enfocados en rehabilitar obras que por las razones que sea quedan abandonadas. A veces son temas administrativos, falta de coordinación, temas presupuestarios. Es nuestro punto de vista que este tipo de obras prácticamente listas, es pecado que no puedan ser utilizadas y que no puedan ser terminadas. Nosotros estamos ya listos para reiniciar esta obra. El complejo deportivo registra actualmente un avance del 90%, con una inversión estatal de casi $7 millones. Esto es un pedido del señor presidente de la República, el que se reactive las obras, porque al fin lo que queremos hacer como gobierno nacional es de que la ciudadanía tenga un mejor estilo de vida. Esta infraestructura posee una pista atlética, vestidores, 4 canchas de uso múltiple, polideportivo, edificio administrativo, además de 2 canchas sintéticas, áreas verdes, graderío exterior y otros espacios. Y seguiremos trabajando en todo el país, recuperando obras abandonadas en materia de educación, salud, deportes y en lo que se nos ponga al frente. Nosotros no vamos a permitir que estos recursos queden inutilizados. Se estima que la obra será inaugurada en un plazo no superior a 70 días y una vez operativa beneficiará a más de 185.000 habitantes. César Eduarte, Medios Públicos. 6:33. Expertos ven con beneplácito los avances del Ecuador para concretar el ingreso a la Alianza del Pacífico. En este contexto esperan que se dé prioridad a temas como competitividad y negociar un acuerdo comercial con México.
El anuncio de que los países miembros de la Alianza del Pacífico acelerarán la incorporación de Ecuador como miembro pleno de este bloque regional es bien visto por expertos en materia económica y esperan que se realicen reformas internas que den mejor imagen a nivel internacional. A ver cómo se bajan costos, cómo se estimula la economía y a lograr que se desburocratice el país. La Alianza del Pacífico es la octava economía del mundo. Representa cerca del 40% de las exportaciones y del PIB de la región. De los 4 países miembros de este bloque, solo con México, Ecuador no tiene un acuerdo comercial bilateral. Por ello se busca concretarlo y emprender las acciones necesarias. La reforma laboral es una oportunidad para que nos ayude a competir en otros mercados. Sectores como el metalmecánico y automotriz se mantienen en vilo ante el ingreso a la Alianza del Pacífico, pues consideran que pueden perjudicarse con la importación de producto extranjero a menor precio. Por ello es un punto a negociar. Vamos a ir año a año, un poquito, para que nuestra industria se prepare, se proteja, ¿no? Todo eso es factible. Para el sector industrial, los beneficios de ingresar a este bloque van más allá de potenciar las exportaciones. La innovación, la competitividad, la movilidad humana. Actualmente Ecuador es estado observador de la Alianza del Pacífico. Se espera que el país sea miembro pleno antes de finalizar el 2019. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Dentro de las noticias internacionales más destacadas, le contamos que una delegación venezolana llegó a Barbados para continuar con el proceso de diálogo de paz con la oposición, el cual está amparado por el gobierno de Noruega desde el pasado 14 de mayo, mientras que Nicolás Maduro ratificó a Vladimir Padrino como el ministro de Defensa. Mediante un comunicado, el gobierno de Venezuela informó que una delegación de su país arribó a Barbados para continuar con el proceso de diálogo que inició con la oposición el pasado mes de mayo y es auspiciado por Noruega. En el texto se explica que el gobierno de Maduro asume el inmenso deseo del pueblo venezolano de dirimir asuntos sociales y políticos en apego a la norma democrática y a la Constitución. Quienes dirigen a la derecha venezolana han planteado el diálogo. Pareciera que para ellos diálogo es rendición. No tienen por qué rendirse, no queremos que se rindan. Nosotros queremos que vayan, expongan sus puntos de vista y nosotros pondremos los nuestros. De su parte, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, también anunció que sus representantes participarán en la cita en Barbados. Esto mientras que Maduro anunció cambios en la cúpula militar y ratificó a Vladimir Padrino como ministro de Defensa. Como ministro del Poder Popular para que continúe con su brillo. El anuncio lo hizo durante el acto de graduación de los nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, donde además anunció el paso a retiro a varios miembros del Estado Mayor Superior Militar. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. En cambio, en Colombia están a la espera de que Jesús Santrich comparezca ante la Corte Suprema de Justicia. Además, un muerto y 20 heridos deja un sismo en Irán. Más en el siguiente resumen internacional. Este martes 9 de julio, Jesús Santrich deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia para cumplir con su indagatoria por señalamientos de narcotráfico. De no hacerlo, el ex líder de la guerrilla de las FARC, que cumple casi una semana desaparecido, enfrentará consecuencias judiciales. La justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú, acusados de la desaparición de italianos en la Operación Cóndor, el plan represor en América Latina en las décadas de 1970 y 1980. Todos han sido condenados por los delitos de homicidio voluntario y también deberán pagar las costas del juicio. Un sismo de magnitud 5,7 grados al suroeste de Irán deja a una persona muerta y al menos 20 heridas. El temblor se ubicó a 10 kilómetros de profundidad en el sudoeste del país, según indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro del sismo fue registrado a 28 kilómetros de la ciudad de Masiel Soleimán, en la provincia de Juzestán. Un barco de crucero gigante evitó chocar contra un yate en Venecia. En las imágenes tomadas del muelle se puede escuchar la sirena del barco mientras la proa se dirige peligrosamente hacia un yate atracado. No se llegó a producir el impacto, pero se desató el pánico entre la gente a bordo del yate y quienes presenciaron la escena desde el barco o desde el muelle. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos.
Gracias por acompañarnos en este segundo bloque de noticias en su telediario Primera Emisión. Nosotros le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como @telediarios y a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. La transmisión es en vivo minuto a minuto. Bienvenidos. Y preste atención a esta información de última hora. A través de la cuenta de Twitter, el ECU 911 de Quito informa que esta mañana a las 5:53 se registró un incendio estructural en la avenida Mariana de Jesús y avenida América en el norte de Quito. La emergencia se coordinó con el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional. No se reportaron personas heridas. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que la avenida Mariana de Jesús se encuentra cerrada en el sentido oriente-occidente para que tome las debidas precauciones. Brasileños y ecuatorianos exponen su arte elaborado con material reciclable en la avenida más grande en Sao Paulo, Brasil. Los compatriotas que se dedican a esta labor están regularizados. Luis Ramos es un adulto mayor que encontró en los desechos de los enlatados un recurso para su sustento. Las personas tienen que aprovechar todo lo que es reciclable. Yo empecé a hacer cuando caí en depresión. Vivir del arte no es fácil porque poca gente lo valora. Gleison Silva transforma los antiguos discos de vinil en una verdadera obra artística. Yo no permito que las personas dejen botados los long play en las calles. Los reciclo y trato de darles otro uso. Yo aprendí en internet y cada diseño se demora un tiempo diferente. Geraldo Viela vive en esta esquina esculpiendo troncos secos. Crea hermosas esculturas a pedido de sus clientes. Levo de cada pieza. En cada pieza me demoro 15 días. Aquí recibo pedidos de turistas que vienen de otros países y de aquí también. Este es mi sustento. Según el cónsul de Ecuador en Sao Paulo, la Avenida Paulista también se ha convertido en la vitrina de artesanos ecuatorianos naturalizados en Brasil. Un gran porcentaje de inmigrantes de la comunidad otavaleña, la mayoría son muy trabajadores, vienen y aportan con nuestra cultura y difunden nuestra cultura activamente aquí. Especialmente en la Avenida Paulista, consiguen los permisos de rigor y venden sus productos artesanales en la Avenida Paulista. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 7:44 según la Fundación Cóndor Andino, Ecuador, alrededor de 150 cóndores en estado silvestre existen en el país, de acuerdo a un censo efectuado en el 2018. Varias organizaciones e instituciones luchan día a día para evitar el exterminio de esta ave voladora que es la más grande del mundo y símbolo de nuestra nación. Este martes el fútbol contribuirá con su grano de arena para salvar al cóndor andino. Siguen desarrollándose eventos que promueven iniciativas orientadas a concienciar con fuerza sobre la importancia de precautelar la existencia de nuestra ave símbolo, el cóndor. Este domingo se conmemoró el Día del Cóndor Andino, la ave voladora más grande del mundo que se resiste a su extinción. De acuerdo a datos de la Fundación Cóndor Andino Ecuador, en el país existen no más de 150 ejemplares en vida silvestre, es decir, que viven en su hábitat natural, los cuales son amenazados por varios factores, entre ellos pérdida de hábitat, envenenamiento, cacería ilegal y falta de logística en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En los últimos años han sido varias las iniciativas que se han orientado a establecer estrategias de protección al cóndor. Recursos privados o públicos han sido canalizados en medidas como telemetría satelital, monitoreo ecológico, investigación en reproducción y conservación y especialmente campañas de sensibilización y concienciación. Una de ellas tendrá lugar este martes en la Casa de la Selección. A las 16 horas en Quito se desarrollará el partido de fútbol denominado Un Gol para Salvar al Cóndor. Ex seleccionados de este deporte junto a reconocidos personajes del país disputarán un encuentro con la intención de generar recursos que permitan enfocar acciones para cuidar a nuestra ave símbolo. En Ecuador, el cóndor andino habita principalmente en los lugares más altos de montañas como el Antizana, el Cayambe y el Cotopaxi. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas protege el 23% de la extensión de presencia y el 34% del área de ocupación del cóndor andino, explica el Ministerio de Ambiente. De los 150 cóndores censados en el 2018, 11 son rastreados de forma satelital. Javier Ceballos, Medios Públicos.
Es momento de contactarnos con nuestro compañero César García. Él se encuentra en el sur de Quito, en la Fundación de Atención al Discapacitado. César, buenos días. Nos tienes información sobre la primera escuela de fútbol y básquet en silla de ruedas. Qué interesante. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenos días a nuestros amigos que nos ven en Telediario Primera Emisión. De lo que se trata es de hacer una sociedad más inclusiva. Y ampliándonos a esta época vacacional, la propuesta de la Fundación FAD, que se encuentra ubicada acá en la Ciudadela La Internacional, es buscar que los chicos con diferentes tipos de discapacidades, en su mayoría con discapacidad intelectual, puedan sumarse a los chicos que están desarrollando esta escuela de fútbol. En este avance les voy a presentar a Agustín Marín, quien es el gestor, el que siempre ha estado buscando estos espacios para que las personas, en este caso con discapacidad en el sur de Quito, puedan integrarse a los planes que lleva a cabo esta fundación. Muy buenos días, ¿cómo estás, Agustín? Coméntanos un poco y haz la cordial invitación en este avance para que se sumen a esta escuela de fútbol en donde estos chicos van a tener la oportunidad de disfrutar de estos hermosos deportes. Un placer saludarles una vez, pues además a través de la Fundación de Atención al Discapacitado, la propuesta, como ya lo dijo, pues es ustedes incluir a nuestra gente con discapacidad intelectual en el área deportiva. Estamos iniciando, no es la primera vez en que hacemos esto, ya va el segundo año de trabajo que tenemos en incluir a chicos con discapacidad intelectual para la preparación en el deporte. Y no solo es equivalente al fútbol, sino también que tenemos ya la propuesta para iniciar y convertirnos en la primera escuela de capacitación y formación específica de básquetbol sobre silla de ruedas. Les hacemos la más cordial invitación a todos los queridos oyentes que tengan o que en la familia haya una persona con discapacidad intelectual, que vengan, que nos incluyamos y que hagamos la diferencia para que realmente se diga que hay inclusión dentro de nuestro país. Perfecto, vamos a seguir conversando contigo, Agustín, más adelante y disfrutando de este momento tan especial. Es bueno que la familia se integre, acá estaban presentes los padres de familia, atentos para poder compartir con ellos de estos momentos importantes en los cuales están cumpliendo un sueño, jugar fútbol en muchos de los casos. Ya vamos a verlos atajando, acá está nuestro portero estrella, él es una persona con discapacidad intelectual y muchos otros que están ya formando parte de este club, aprovechando del verano, junto a personas que no tienen discapacidad y que van a saber de su potencial. Así que estén atentos en Más Cerca en pocos minutos. Mientras tanto, Estefanía, continúas con más información. Gracias, César. Muy buenos días. Interesantes proyectos de inclusión que usted podrá ver más adelante en su programa Más Cerca. Ahora vamos con noticias internacionales. Fernando de la Rúa, expresidente de Argentina de 1999 a 2001, murió este martes a los 81 años de edad, luego de ser internado en una clínica de Buenos Aires por complicaciones cardíacas y renales. La noticia fue confirmada por el actual mandatario Mauricio Macri, quien usó la red social Twitter para anunciar lo ocurrido. De la Rúa, quien fue en diciembre de 2001, decretó la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros conocidos como el Corralito, que provocó quiebras de negocios, desmanes y una revuelta popular ocurrida el 20 de diciembre de 2001, que terminó con 30 muertos y más de 80 heridos. El enviado especial de la Unión Europea para la Paz, Eamon Gilmore, hizo un llamado al gobierno de Colombia para detener el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y exguerrilleros de las FARC que se acogieron a la firma del acuerdo de paz. El funcionario anunció que se contribuirá con el país sudamericano con 2 millones de euros a la Fiscalía para apoyar el esclarecimiento de este tipo de asesinatos selectivos y fortalecer su capacidad de investigación en las regiones más remotas de Colombia.
La jefa del gobierno de Hong Kong anunció que el proyecto de ley de extradición a China está muerto. El anuncio se da después de varias semanas de manifestaciones callejeras masivas de la población en rechazo de la normativa que facilitará la entrega de sospechosos en diferentes crímenes a China continental. La funcionaria dijo que se creará un comité de investigación independiente para fiscalizar el modo en que actuó la policía durante las protestas. Y las intensas precipitaciones ocurridas en las últimas horas en Washington, D.C., Estados Unidos, provocaron inundaciones en diferentes puntos de la ciudad. El agua alcanzó una altura de poco más de 88 centímetros, por lo que varios vehículos quedaron atrapados en las avenidas. Se reportaron filtraciones en las estaciones del metro y la caída de árboles. Hubo cortes del servicio eléctrico, lo que a su vez causó el cierre del edificio de los Archivos Nacionales y el Museo de la Ciudad. La Casa Blanca, sede del gobierno estadounidense, informó de la inundación del sótano del ala oeste. Y en noticias nacionales, seguridad jurídica, capacitación y reducir la tramitología es lo que propusieron economistas, empresarios y asambleístas para impulsar los emprendimientos en el país. Sector público y privado buscan vías para impulsar los emprendimientos en el país. Para lograr esto, afirman, deben solucionarse algunas trabas, como la reducción de trámites y eliminación de impuestos que detienen la inversión. Por ejemplo, el ISD es un impuesto pésimo porque al tratar de impedir que salgan capitales, lo que hace es impedir que vengan capitales. Regulaciones, controles, intervenciones, burocracia, que hay que eliminar porque al final nos acaban siendo un lastre en la vida diaria de los demás. A esto se suma la seguridad jurídica que debe existir para que empresarios tengan reglas claras que incentiven la inversión, por lo que desde la Asamblea Nacional se tiene la predisposición para dar trámite a la Ley de Fomento Productivo 2 una vez que llegue al Pleno. Sin embargo, para ello esperan que contemple algunos puntos. La reforma laboral va a ser fundamental, dar incentivos a ciertas áreas de la producción, reformar la ley de alianza público-privada, generar crédito a través del mercado de valores, la apertura a la banca internacional, la simplificación administrativa. El sector privado le suma a estas propuestas una capacitación constante, acceso a créditos y ganas de emprender. Hay que quitar la mitad de impuestos, hay que quitar la mitad de trámites y esto darle capacitación en el sentido de que se encuentren ellos con que las cosas se les facilitan. Estas impresiones se recogieron en el Congreso Alternativas para un Nuevo Ecuador, organizado por la Federación Interamericana Empresarial en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El Ministerio de Trabajo amplía el campo de beneficiarios del programa Mi Primer Empleo. Con este fin se firmó un convenio con la Universidad Central para que los estudiantes de este centro de estudio superior puedan acceder a pasantías o prácticas preprofesionales en empresas privadas o públicas para que posteriormente puedan asegurar un empleo. Con la firma de este convenio, a los universitarios de esta casa de estudios se les abre la posibilidad de ubicarse con un empleo fijo, ya sea en una empresa privada o pública. Se trata del programa Mi Primer Empleo. Los estudiantes universitarios deben registrarse en la página web del Ministerio de Trabajo para que, según los requerimientos de las empresas, irlos ubicando en pasantías o en prácticas preprofesionales. Nosotros a nivel nacional tenemos más de 560 convenios realizados con las empresas privadas también y el sector público también. Las pasantías funcionan en el sector privado y las prácticas preprofesionales en el sector público. Las pasantías son pagadas. Los pasantes reciben un pago de $100 en promedio. Tenemos sectores económicos, agrícolas, de productividad, de comercio, industriales también. El gobierno desembolsa para este programa de manera gradual alrededor de $200 millones. Es que los alumnos de la universidad van a poder cumplir los requisitos del pregrado para poder obtener la habilitación de sus títulos profesionales, pero van a tener una vinculación con el sector laboral productivo. Esta iniciativa del Ministerio del Trabajo de financiar las pasantías de nuestros estudiantes en las empresas es una iniciativa novedosa que debemos saludar. Las universidades públicas o privadas deberán expresar al Ministerio de Trabajo su interés de adherirse a este programa que ha beneficiado a más de 1.800 jóvenes que cursan sus estudios a partir del segundo semestre. Javier Ceballos, Medios Públicos.
El Ministerio de Defensa trabaja en un triángulo de seguridad entre las ciudades de Manta, Guayaquil y Galápagos para el combate del narcotráfico y la pesca ilegal, que debe estar reforzado con una ley de seguridad marítima que espera su análisis en la Comisión de Soberanía del Poder Legislativo. Los aviones estadounidenses Orión, P-3 y Agua son claves para la vigilancia aéreo-marítima y la detección de embarcaciones en las que se transporta drogas. Galápagos se convirtió en un punto estratégico para esa actividad ilícita. Alrededor de dos grandes corrientes o corredores del narcotráfico que van hacia Norteamérica, bordeando, sea por el norte o por el sur de las Islas Galápagos, para conformar un solo corredor que vaya hacia Norteamérica. Recordemos que normalmente los pescadores nuestros son los que están llevando la droga hacia los barcos que se encargan de trasladarlos ya hacia Estados Unidos. Para el combate de este delito transnacional y de la pesca ilegal, se han unido países como Colombia, Perú y Chile con una estrategia integral de seguridad. La pista del aeropuerto de San Cristóbal será mejorada para la vigilancia. De acuerdo al Ministerio de Defensa, se busca formar un triángulo de seguridad que involucre a Guayaquil, Manta y Galápagos. San Cristóbal, a la distancia en que se encuentra, pasaría a ser el vértice del cual actuar con relación en correspondencia con el continente, es decir, actuar en dos frentes. El Estado ecuatoriano debe asumir su responsabilidad y tener un control indudablemente sobre los aterrizajes y los despegues que hagan estos aviones. La estrategia de seguridad marítima, según el titular de Defensa, debe estar apalancada por una ley que no ha sido actualizada desde 1979 y cuyo proyecto está a la espera del análisis de la Comisión de Soberanía del Legislativo. Flores aseguró que la comisión se dividirá en subcomisiones para tratar esta normativa y el Código de Seguridad con urgencia. La presidirá el legislador René Yandum. Ya que la próxima semana ya podríamos estar nosotros creando estas subcomisiones. Prevé que las normativas pasen a pleno hasta diciembre, aunque el tiempo está en su contra debido a que se acerca la vacancia legislativa. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Por otro lado, les contamos que Calacalí, poblado ubicado al noroccidente de Quito, cumple 447 años de parroquialización. Sus autoridades invitan a disfrutar de su amplia agenda de fiesta llena de tradiciones, atractivos turísticos y gastronomía. Ubicada a 17 kilómetros del noroccidente de Quito, Calacalí es mucho más que la mitad del mundo. Por sus 447 años de parroquialización, varias actividades están a disposición de los turistas que visiten esta colorida tierra. Viene la fiesta grande que se llama el desfile de la confraternidad calacaleña, el paseo del Chagra, los toros de pueblo. Y aquí es donde tenemos riquezas tan importantes, Casa Museo Carlota Jaramillo, también tenemos el Bosque Nublado Yunguilla. La parroquia goza de una ubicación privilegiada que posee varios atractivos turísticos como volcanes, bosques nublados y monumentos históricos en donde se perpetúan las distintas épocas que marcan la trascendencia de Calacalí. Pueden visitar el Pululagua, en donde tenemos, hay una chiva donde pueden hacer recorrido, donde pueden conocer las partes importantes del Pululagua. Y también tenemos Yunguilla, que está muy cerca, donde ustedes pueden ver cómo la gente que antes hacía carbón, ahora se dedica a producir mermeladas, a hacer turismo. Además cuentan con ofertas culturales como la Casa de Carlota Jaramillo, cantante ecuatoriana que interpretaba el pasillo Sendas Distintas, y una exquisita gastronomía en donde destacan las arepas, los quesos y mermeladas de Yunguilla y la tradicional espumilla con hielo. Nuestra propuesta es hacer nuevamente de Calacalí un Calacalí verde, un Calacalí sano que pueda ser una de las parroquias que alimente de forma saludable a Quito. Artesanos ponen a disposición sus creativas obras como el toro de bombas, una costumbre representativa del lugar. Venga y visite este próximo fin de semana Calacalí. Su gente cariñosa está lista para recibir al turismo nacional e internacional. César García, Medios Públicos. Ya sabe, actividades para este fin de semana en el noroccidente de Quito. Nosotros nos despedimos en su telediario Primera Emisión, agradeciéndoles siempre por su compañía y a quienes nos escucharon en Pública FM 105.3. Nos despedimos, que tengan un excelente día.